querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Bueno, en este domingo tenemos un domingo maravilloso, tenemos un domingo de verdad espectacular. Y estoy expectante, ¿no?, por aquellas palabras que nos va a compartir nuestro invitado, Miguel Muñoz, pastor de la Iglesia del Renuevo en el puerto de Santa María. ¿Y de qué nos vas a hablar? Bueno, pues nos va a hablar del Pentecostés. Hoy es el día del Pentecostés y él nos va a hablar sobre qué nos dice la Biblia en relación a todo ello que estamos hablando, ¿no? Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Miguel. Miguel, bienvenido. Gracias, Antonio, por esta invitación. Buenos días, y que para mí, como siempre, es un honor, es un privilegio estar contigo, con vosotros y con aquellos que nos están escuchando, nuestros amigos que nos escuchan y personas que estén interesadas en este tema tan importante y que es no importante sino celestial. Así que, Miguel, hoy, domingo, día de Pentecostés. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, según la palabra de Dios, ¿no?, ¿qué es el Pentecostés? Bien, bueno, Antonio, el Pentecostés es un nombre dado a una fiesta que si vamos al origen del Pentecostés, es una fiesta judía. Es una fiesta judía de aquellas tres fiestas que el pueblo, en primer lugar, cuando la ley de Moisés se le dio al pueblo. Había tres fiestas. Una de ellas era la fiesta del Pentecostés, con referencia a las primicias. La fiesta de la cosecha, que se llamaba, que eran sobre 7 semanas, en el sentido que eran esos 49 días, y que el día 50, el 50º, bueno, pues había que celebrar las primicias, las gavillas. Entonces, en ese sentido, Pentecostés lo que significa es 50. Es 50. Nosotros lo hemos tomado por el día de Pentecostés que ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto nosotros en el mundo cristiano, pues tenemos esa fiesta como la fiesta de Pentecostés, cuando se celebra la ascensión, en el sentido, el Señor Jesucristo resucitó, pero fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En Hechos, capítulo 2 de los Apóstoles, ahí vemos, bueno, pues ese derramamiento, ese día precioso donde los apóstoles estaban reunidos con esas 120 personas, se levanta el apóstol Pedro, empieza a predicar y el Espíritu Santo es derramado a todos aquellos que creyeron y pusieron fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Eso es lo que dice la palabra. Exactamente. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no?, que la tenemos aquí, ¿no? Bueno, según he podido escucharte, Miguel, estamos hablando del Pentecostés como una fiesta del campo, una fiesta agrícola, ¿no?, que se recogían los primeros frutos del campo. Exactamente, exactamente. Si podemos leer algún texto, por supuesto, si tenemos tiempo, sé que no hay mucho tiempo bueno, pues cuando tenemos estos eventos, ¿no? Pero en Levítico, en el capítulo 23 de Levítico se recoge cuando se habla de esta fiesta. O sea, que ya vemos, ¿no?, mientras lo busca, vemos que ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba del Pentecostés como fiesta del campo. Exactamente, exactamente. Y a partir del versículo 9 del capítulo 23 de Levítico, dice que habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mis, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. El día siguiente del día de reposo. El día de reposo para los judíos es el sábado. El día siguiente es el domingo. Es domingo. Eso tiene un significado muy especial para nosotros, ¿verdad? Dice que la mecerá, dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en el holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice el verso 15: y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día siguiente, al día de reposo, bueno, el día 50, que Pentecostés lo que significa es 50º o 50, ¿verdad? Entonces, este texto
que leemos en el Antiguo Testamento, bueno, pues el apóstol Pablo en Corintios ya habla de esas primicias, que es nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego esa gran cosecha, ¿no? Esa gran cosecha, exactamente. Entonces, desde ese día, que son las primicias para el creyente, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día 50, día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso se le adjudica al derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque fue en ese día. Qué bueno, qué bueno. Ahora hablaremos también, ¿no?, de todo lo que ocurrió en ese día, ¿no?, y qué importancia tiene para nosotros. Pero quiero también un poco seguir hablando de la simbología, ¿no? ¿Quién es la Blanca Paloma? Porque es importante, ¿no?, para los oyentes, ¿no? Sí. Viva la Blanca Paloma, pero ¿quién es la Blanca Paloma? Bien, bueno, pues la Blanca Paloma, en el contexto de la simbología, bueno, pues el contexto de la simbología es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Aunque, bueno, pues en estos días también conocemos, bueno, pues esas romerías que hay, pero lo que es la Blanca Paloma es el Espíritu Santo, que fue en el día del bautismo de Jesús. Exacto. Además, ese hecho lo recogen los 4 evangelios. Qué bueno. Los 4 evangelios recogen el bautismo de Jesús cuando viene delante de Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando y dice que viene Jesús, se le presenta y le dice que lo bautiza él. En un momento Juan se retiene porque se da cuenta quién es. Este es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero Jesús le dice que se tiene que cumplir la palabra y que tiene que ser bautizado por él, porque él era el que preparaba el camino al Señor, que era Juan el Bautista como profeta. Por lo tanto, dice que cuando Jesús es bautizado y sube del agua, dice que del cielo baja una paloma. En el texto más claro, que es Lucas, tanto Mateo, Marcos y Juan dicen que es como una paloma. Pero en el texto de Lucas en el texto de Lucas dice que la paloma está en el capítulo, a ver si lo encontramos por aquí, el capítulo 3, y dice del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, y verá toda carne la salvación del Señor. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo, esto se encuentra ya en el versículo 21 del capítulo 3 de Lucas, dice, orando el cielo se abrió, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Es decir, que los demás textos te dicen que es algo como una paloma, y por ahí hay muchos que no concretan eso, porque cuando tú hablas de la paloma, a lo mejor hay algunos pues que no lo ven, pero aquí el médico Lucas se refiere corporalmente que es como una paloma, y es una paloma blanca, y ahí se refiere a la venida del Espíritu Santo que se posó sobre Jesús para investirlo, para que comenzara el ministerio. O sea que queda claro que la Blanca Paloma es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Además tiene una simbología curiosa porque la paloma es mencionada en varias veces en las Escrituras. En primer lugar cuando Noé, el diluvio, una paloma es la que viene con esa ramita para ver que todo ya estaba en ese equilibrio normal, pero también la paloma habla de Jesús cuando dice tened cuidado y astuto como serpiente, pero dice humildes y sencillos como paloma, ¿no? La paloma tiene unas características muy curiosas, ¿no? Da mensaje, envía mensaje, se orienta muy bien, dirige, guía, es decir, es algo muy simbólico, y por eso creo yo que también hay una gran simbología con el tema de la palabra, porque el Espíritu Santo tiene un ministerio de guía, de dirección, de enviar, de revelar la palabra, de enviar mensajes, Vamos a seguir hablando de simbología, Miguel, un poco para aclarar, ¿no? Hemos hablado de lo que es el Pentecostés, hemos dicho quién es la Blanca Paloma. ¿Quién son los del camino? Ajá, los del camino. Pues los del camino somos nosotros. Gloria a Dios. Somos nosotros, los del camino somos nosotros. Ahí en la palabra del Señor, en Hechos de los Apóstoles, donde podemos ver más una diversidad de textos, en muchos textos, en el capítulo 9, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 22 y 24, se menciona
el camino o los del camino, ¿no? Y ahí, evidentemente, se sabe que es aquellos que siguen el camino de Dios, los caminos del Señor, o aquel que dijo que él era el camino, ¿no? Porque ahí hay una identificación cuando Jesús, en el capítulo 14 de Juan, verso 6, dice, yo soy el camino, ¿no? Por lo tanto, ya cuando la Iglesia emerge, cuando la Iglesia empieza a funcionar, cuando la Iglesia se empieza a desarrollar, aquellos que están alrededor van a identificar a aquellos que siguen a ese mensaje, a esa predicación de Cristo, lo van a identificar con aquel que dijo yo soy el camino. Por lo tanto, le van a decir, ellos son los del camino, porque siguen a Cristo, aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Por lo tanto, nosotros somos los del camino. Amén. No tenemos que hacer ningún otro camino. Amén. El camino del Señor. El camino del Señor. Aquellos que siguen a Jesús. A Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano. Miguel, otra palabra importante. ¿Quién es el sin pecado? Ajá, el sin pecado. Yo creo que son palabras para Sí, tener en sí, cuenta sí. hoy en día, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, hombre, además... ¿Quién es el único que es sin pecado? El sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Es evidente de que no hay nadie, además... Yo creo que cometemos una incorrección muy grande, ¿no? Una incorrección muy grande que es fundamental, ¿no? Y es apartarnos de la palabra, ¿no? Cuando nos apartamos de la palabra es cuando caemos en los errores, en las herejías, en cuestiones que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? Y hay errores garrafales, ¿no? De adjudicarle, ¿no? A personas o a imágenes o esculturas, por muy bellas que sean, con todo nuestro respeto, ¿no? La labor de sin pecado, de quitar pecados, porque nada de lo que nosotros podamos hacer puede tener una labor santificadora de quitarle pecados a nadie, ¿no? Porque una imagen creada, hecha por manos de hombre, que todos somos pecadores en ese sentido, no se puede llevar el nombre de sin pecado, ¿no? Sin pecado es aquel que vino a este mundo, ya lo dice la palabra de nuestro Señor. El propio Juan el Bautista, hablando del bautismo de Jesús, ¿no? Cuando él ve a Jesús, le dice, este es el Hijo de Dios, dice, él es el que quita el pecado del mundo, ¿no? El apóstol Pedro, bueno, pues dice, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Sí. Es decir, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que... Amén. El único sin pecado. Sin pecado, evidentemente. No hay otro. Miguel, tengo ahí otra pregunta para hacerte. Evidentemente, ese día de Pentecostés estaban los discípulos, como tú bien nos has leído, ¿no? Bueno, que yo creo, lo hemos comentado, no lo hemos leído, ¿no? Pero el día de Pentecostés estaban todos unánimes, estaban orando. ¿A quién hay que orar en estos tiempos? ¿A quién hay que pedirle? ¿A quién hay que rezarle? Bien, Antonio, yo creo que eso, ¿no? Yo quiero enfatizar y subrayar esto, ¿no? El problema que tenemos a nivel general, seamos de cualquier tipo de corriente cristiana o demás, el error que cometemos es apartarnos de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos de la Biblia cometemos errores garrafales de no seguir lo que Dios dice, sino de seguir lo que los hombres dicen, ¿no? Eso fue algo, permíteme que te introduzca este dato, ¿no? Eso fue algo de que por eso la Iglesia evangélica o Iglesia protestante un poco, bueno, pues nos dimos a conocer, aunque ya veníamos de ese contexto apostólico, evidentemente, ¿verdad? De la fundación de nuestro Señor Jesucristo, cuando hay ese movimiento en el siglo XV de cuando la Reforma Protestante fue eso, fue un deseo, no fue un deseo de crear otra iglesia, de crear otro movimiento, sino de que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el que ama verdaderamente al Señor, volviese a la palabra, porque se habían apartado de la palabra. Es decir, la Iglesia se había apartado de la palabra. Estaban más siguiendo a mandamientos y preceptos de hombres, los cuales somos imperfectos y todos cometemos pecados, nos vistamos como nos vistamos, todos cometemos pecados. ¿Y qué ocurre? Había hombres de Dios, hombres que amaban la palabra, hombres que conocían la palabra y se estaban dando cuenta de que la Iglesia, que tenía que seguir la voz de Dios,
no estaba siguiendo la voz de Dios, sino voz de hombre. Y ahí ¿qué ocurría? Ahora estamos hablando, bueno, pues de todas aquellas cuestiones con referencia a nuestra monarquía, ¿no? Temas de corrupción, temas de esto, temas de aquello, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió en aquellos momentos. Había entrado la corrupción en la Iglesia, en el papado, etcétera, etcétera. El poder, lo económico, los intereses, se habían apartado de la palabra de Dios. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, dejamos lo que Dios dice. Y Dios dice de que hay un Dios pero que está en el cielo. Amén. Amén. Y que a Él le debemos orar. Y adorar. Y adorar solamente a Él. Amén. Porque si yo dirijo mi oración o mi alabanza a otro lugar o a otra persona, le está robando la adoración y la alabanza al Dios de la gloria, al único que se lo merece. Amén. Es decir, si yo me postro delante de una imagen, de una escultura, de lo que sea, eso por muy bonito, por muy real que sea, le está robando lo que Dios se merece. Y ahí hay una verdadera equivocación que ocurre porque nos hemos ido de la palabra, se fueron de la palabra. Tenemos que volver a la palabra de Dios y la Iglesia tiene que volver a la palabra de Dios para llevar a cabo lo que Dios dice, no lo que nosotros podamos decir de una manera u otra, ¿no? Así es. Bueno, desde aquí no paramos de invitar, ¿no?, a aquellas personas que nos ven de que si quieren saber, en este caso, ¿no?, del Pentecostés, que lean la Biblia, ¿no? Que Exactamente, lean así es. el capítulo 1, 2 y 3, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Exactamente. Y de hecho, Miguel, comentarte, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que el Pentecostés es un cumplimiento de una promesa del Padre. Eso por un lado, ¿no?, que yo quiero que me comentes algo de esto. Y luego, ¿cuál es el propósito, ¿no?, para el cual viene el Espíritu Santo, ¿no? Porque creo que el Señor habla que la Iglesia iba a recibir poder, ¿no? Y eso actualmente hoy, ¿cómo se recibe? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? La promesa esa, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Antonio, mira, en Hechos es como hablamos, ¿no? Sí. La palabra, para que la palabra de Dios hable, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos encontramos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero en el verso 38 dice, verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, Pedro había predicado, había sido derramado, se habían dado señales en aquellos que estaban escuchando. Algo curioso, cuando ocurre en los versículos primeros del capítulo 2 y viene el Espíritu Santo, cuando Pedro está predicando, dice de que allí habían hombres que no eran de la misma etnia, del mismo lenguaje que los que estaban allí, es decir, eran de distintas etnias. Y dice que todos entendieron el mensaje. Curioso. Es curioso, es decir, el Espíritu Santo, de manera individual, al meda, al persa, al árabe, a cada uno de ellos le estaba hablando en su propia lengua, en el dialecto, en sus propias lenguas. Ahí ya no glosolalia, sino el dialecto, que es una palabra griega que hay ahí en uno de esos versículos, ¿no? En el dialecto. Y entendían todo lo que Pedro le estaba diciendo, ¿no? Es algo tremendo lo que el Espíritu Santo hace. Y de ahí, claro, cuando oyen y ven aquella maravilla de que aquellos hombres que no hablan ese lenguaje empiezan a entender y empiezan a glorificar a Dios, todos los que estaban alrededor se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo. Y por eso ahora viene ese compugir de corazón, ¿qué haremos ante esto? Esa santidad de Dios, aquella gloria de Dios que fue derramada. Dice, ¿qué haremos? Y dice Pedro, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bueno. La promesa, amén, de Juan, capítulo 14, 15 y 16, donde ya el Señor habla del Espíritu Santo y que vendrá, pero aquí una promesa ya implícita a lo que es el comienzo de la Iglesia para todos aquellos que crean, que se arrepientan y crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y crean en la obra de Jesús, en la obra del Calvario, todos obtienen esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y Miguel, esa promesa que primeramente el Señor nos manda que nos arrepintamos evidentemente de nuestros pecados, ¿no?, y nos convirtamos al Señor, esa promesa viene seguida, ¿no?, lo que el Señor también dice, pero recibiréis poder.
¿para qué, como creyente, cuando uno recibe el Espíritu Santo, para qué se recibe ese poder? Ajá. Hay, Antonio, distintos textos que podemos mirar, ¿no? Pero analizando un poco de manera general y concretando, porque sé que cuando tenemos cámara el tiempo nos falta siempre, ¿no? No tenemos un tiempo, esto es un tiempo limitado, sí, ¿verdad? Sí. Que tenemos, y nos gustaría profundizar en las escrituras y ver textos y demás, y vamos así un poco rápido, pero aún comenzando en el Antiguo Testamento, comenzando en el Antiguo Testamento, que todavía no había venido el Espíritu Santo de manera general, como ahora en este tiempo de la Iglesia, sino que el Espíritu Santo en aquellos momentos, pues escogía a hombres determinados para un ministerio específico. Sí. En el capítulo 37 de Ezequiel vemos de que el Espíritu Santo se da para que se pueda llevar a cabo la voluntad de Dios. Para que se pueda llevar a cabo la voluntad de Dios. Y dice específicamente los estatutos de Dios. Es decir, nosotros recibimos el Espíritu Santo para, evidentemente, en primer lugar, dice Juan, que es el que nos convence. Es decir, cuando a ti se predica la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo creo que ahí de manera espiritual, ahí la palabra es llevada, ¿verdad? Es llevada, impulsada, llevada por el Espíritu Santo, que es el que realmente te convence al pecador, dice el Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence. Una vez que nos ha convencido, nosotros hemos entregado al Señor Jesucristo, reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, creemos en la obra del Calvario, de que somos pecadores, de que Él ha muerto por nuestros pecados, que ya tenemos entradas con Él, que lo tenemos, dice que Él viene a nuestro corazón, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros empecemos a andar en sus caminos. ¿Por qué para andar en sus caminos? Porque nosotros de una manera natural no podemos, porque la carne es débil. Nosotros de manera natural tenemos una naturaleza caída. Y si no es por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, por su impronta, nosotros no vamos a andar en la voluntad de Dios. No vamos a poder andar en la voluntad de Dios, porque Dios nos va a llevar para allá y nosotros vamos a ir para el otro lado. Entonces, el Espíritu Santo se nos da para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios, amén de ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores padres, mejor persona, porque ya Dios empieza a obrar en nosotros sus valores, sus principios, empiezan a estar en nosotros a través también del conocimiento de la palabra. Pues hay algo que evidentemente en el capítulo 1 podemos ver de una manera clara, y es que el Espíritu Santo viene también para darnos poder de nuevo para la predicación de la palabra. Para la predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que hay que predicar? ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo a predicar? ¿Qué tenemos que anunciar? Bueno, pues lo que tenemos que anunciar es aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Lo que tenemos que anunciar es aquel que un día, que es real, que se manifestó aquí en la tierra, que se hizo carne, Dios se hizo carne, en la persona de Jesús de Nazaret, que estuvo con nosotros, que vivió con nosotros, que ahí están los textos, que ahí está la arqueología, que ahí está la historia. Exacto. Y que es real, y que bueno, que murió en la cruz del Calvario, que derrama su sangre, que perdona nuestros pecados, y que todo lo hace por amor, sencillamente por amor, porque Dios nos ama. Y Dios no quiere que nosotros pues estemos apartados de su presencia. ¿Por qué? Porque donde hay desobediencia, donde hay pues pecado, donde hay maldad, donde hay... Dios no está. Dios no está, que lo que hace Dios dice, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero estar con mis hijas, yo quiero estar con la gente de Jerez, yo quiero estar con la gente del puerto, yo quiero estar... Su Hijo Jesús, y lo pone en nuestro lugar, Él lo pone en nuestro lugar. Nuestros pecados son cargados sobre la vida de Jesús. Jesús muere, derrama su sangre y nos perdona, y aquel que entrega su corazón y lo reconoce como Señor y Salvador de su vida, bueno, pues tiene perdón de pecados y evidentemente la promesa del Espíritu Santo. Amén, amén, Miguel. A mí me encanta, ¿no?, la frase que el Señor dice, ¿no?, cuando el Señor nos dice, ¿no?, en el Evangelio de Juan, ¿no?, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, os enviaré el Espíritu Santo, ¿no?, el Paracleto, ¿no?, el Consolador, el que siempre estará con nosotros. Miguel, hoy en día, ¿se puede vivir, puede una persona recibir
puede vivir el Pentecostés? Esa experiencia que vivieron los apóstoles, ¿se puede vivir el Pentecostés actualmente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que para mí el Pentecostés es una fiesta y es una fiesta continua. Es una fiesta continua porque el Espíritu Santo es algo que trae al corazón y lo que trae al corazón es paz, trae gozo, trae alegría, trae esperanza, trae un nuevo enfoque de la vida, trae felicidad, trae armonía, trae bienaventuranza a la casa, a la familia, a los hijos, al matrimonio. Es decir, es algo maravilloso. Yo creo que yo estoy pensando de que en estos días, ¿no?, de cuando iba a llegar el Pentecostés y lo que tengo que compartir en mi iglesia y demás, que yo creo que es algo profético, pero yo le he puesto cumplimiento profético continuo. Amén. Cumplimiento profético continuo. ¿Por qué? Porque fue una profecía que se cumplió, pero sigue siendo profética porque cada vez que alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, vuelve el Espíritu Santo a venir a esa vida. Por lo tanto, es algo continuo hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros no vayamos con Él, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. La verdad es que, bueno, yo creo que se están aclarando conceptos, ideas de lo que nosotros como creyentes, como cristianos, nos habla el Pentecostés, de lo que la Biblia dice realmente de ese Pentecostés. Lo que sí vemos, ¿no?, de que el Espíritu Santo no es la vida, no es comida, no es bebida, no es borrachera, no es vivir en la carne, sino más bien es vivir en el Espíritu, ¿no? Vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Dice que aquel que ama a Cristo ya no anda en la carne, sino en el Espíritu. Y si el Espíritu está en vosotros, ¿no? Dice, hay un texto que también precioso en Romanos capítulo 8, epístola de Romanos capítulo 8, un texto muy espiritual, muy teológico, que habla de una profundidad tremenda sobre el Espíritu, ¿no? Sobre el Espíritu Santo y sobre nuestra vida en el Espíritu. El estar en Cristo es vivir, es pensar en las cosas del Espíritu. Dice que aquellos que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hay un texto que se me viene al corazón que dice, hablando en proverbio, dice, tal es su pensamiento sobre el hombre, dice, tal es su pensamiento, tal es él. Es decir, tú piensas, el hombre, tú y yo, pensamos y actuamos. Nosotros pensamos, el cerebro hace... Claro. Pensamos y actuamos, ¿no? La palabra de Dios así lo recoge, dice, tal es el hombre, por lo tanto, dice, el que piensa en el Espíritu, actúa conforme al Espíritu. Por lo tanto... Sí, por lo tanto... No. Veo que ya se acaba el tiempo. Sí, se nos está acabando el tiempo. Miguel, se me venía también un texto a la palabra, ¿no? Que vemos las imágenes, ¿no? La televisión, podemos ver muchas personas, ¿no?, que con esa devoción, en fin, de lo que hoy en día se adora en el Pentecostés. Pero hay un texto también que se me viene a la palabra, ¿no?, que es lo que el Señor dice, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán a Dios, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? De adorar a Dios en espíritu y adorarlo en verdad. ¿Qué podemos entender, no? Aunque ya estamos prácticamente terminando, pero ¿qué podemos entender de esas dos palabras? Primeramente, ¿qué es adorar a Dios en el espíritu y qué es adorarlo en verdad? En verdad. Bien, Antonio, ese texto es en el capítulo 4 de Juan, si no me equivoco. Sí, a una mujer. Exactamente, a la samaritana. Exacto. A la samaritana. Entonces, con referencia, le va a concretar a ella, que era samaritana, no era judía, por una pequeña discusión que hay, porque le va a decir de que no tiene que ir, sino que ella donde tiene que ir es a beber a la fuente que es Él. Él es la fuente de la vida, el agua de ese pozo que saltará para vida eterna. Y le dice eso, vosotros tenéis que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, pues adorar en espíritu como estamos hablando, adorarlo en el Espíritu Santo. Es decir, no se puede adorar en el Espíritu si no se tiene al Espíritu Santo. Si no se tiene al Espíritu Santo. Y adorarlo en verdad es conforme a la Escritura. La verdad a la que se refiere ahí el apóstol Juan es conforme a la palabra de Dios, a las Escrituras. Amén. No de otra manera. No por aquí, no por allí. Mira, vamos a adorar. No. Fórmulas secretas y místicas las menos posibles. La fórmula es conforme al Espíritu y conforme a la palabra de Dios, a la verdad revelada. Invitamos a aquellas personas, evidentemente, que quieran adorar a Dios, que es maravilloso, el deseo de adorar a Dios es maravilloso, pero invitamos a que adoren al Señor en espíritu
y en verdad. Amén. No, yo creo, yo pienso, no, en espíritu y en verdad. Y ese espíritu y en verdad es un poco la línea que tú estás marcando. Exactamente. Miguel, ¿se nos fue el tiempo? Bueno. Se nos fue el tiempo. Bien. Unas últimas palabras breves que quieras comentar a la audiencia. Pues nada, también me hubiera, compartido algunas cosas, pero con referencia también al Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en 1 de Corintios capítulo 2, cuando se refiere a la revelación del Espíritu, ¿verdad? En 1 de Corintios, a la revelación del Espíritu. El Espíritu trae revelación a nuestras vidas. Y si hay alguien que tenga deseo, que tenga inquietudes, solamente donde esté, en su casa, donde esté, donde se encuentre, bueno, pues que haga una oración, porque Dios está en todo lugar. Dios lo ama profundamente, Dios te ama, si me estás oyendo, si me estás escuchando, Dios te ama en cualquier situación que tú te encuentres, y si te encuentras en este momento cabizbajo, triste, o alegre, o feliz, ve delante del Señor, haz una oración, pídele al Señor que te perdone tus pecados, arrepiéntete delante de su presencia, y va a venir el Espíritu Santo a tu corazón, te va a dar felicidad, te va a dar paz, va a traer armonía y te va a traer una vida bendecida y bienaventurada. Y desde aquí, bueno, pues lo que quiero dar un abrazo con todo mi cariño y darte una vez más las gracias por esta invitación, Antonio. Gracias a ti por estar con Ventana Evangélica y colaborar con nosotros. Miguel, gracias. A ti, Antonio. Gracias. Bueno, querido amigo de Ventana Evangélica, yo creo que ha sido claro lo que el pastor Miguel Muñoz nos ha hablado sobre el Pentecostés, y lo que dice la Biblia en relación a ello. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas y que haya aclarado también dudas en relación a lo que es el Pentecostés. Que Dios os bendiga, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.